Hola, en esta clase vamos a ver sistemática y filogenia, vamos a ver cómo se construyen los clados o los árboles filogenéticos, vamos a ver cuáles son los errores comunes de interpretación y algunos ejemplos de distintos reinos. Aunque actualmente suelen mencionarse como sinónimos, tenemos tres disciplinas que son la sistemática, la taxonomía y la nomenclatura. La nomenclatura es nombrar las distintas especies y los distintos grupos que agrupan esas especies, o sea, los distintos clados o ramas del árbol. Tenemos a la taxonomía, que incluye esas especies en los distintos clados, y la sistemática es el estudio de distintos árboles. Fue Linneo quien propuso un sistema de clasificación jerárquico, un sistema de nomenclatura científica universal en donde entraran todos los seres vivos y propuso que sea binomial, o sea, el género de la especie como el nombre y el apellido y las normas para construir los nombres nuevos de las especies. Sin embargo, Linneo, que no era evolucionista, pensó en la clasificación a modo de orden y de parecido. Pensó en arquetipos, pero no en relaciones evolutivas o relaciones de parentesco. Hoy se mantiene la clasificación de Linneo y el modo en nombrar género y especie con caracteres latinos, con las reglas de la nomenclatura como las concibió en un principio, pero se trata de relacionarlas o relacionar los clados o los distintos órdenes, familias y todas la nomenclatura de Linneo en relación a la historia evolutiva de los seres vivos. Y Darwin fue quien destacó la necesidad de la clasificación de los organismos de manera que reflejen la filogenia, o sea, la comunidad de descendencia común o ancestralidad común a las especies descendientes. Y también fue él mismo quien imaginó esa descendencia para analizarla o esquematizarla, de modo de árboles en donde el pasado se demuestre en la región basal y los descendientes como ramas más arriba. Que esas ramas lleguen al tope de la altura del árbol significa que esas especies siguen existiendo, o sea que son especies actuales, no se extinguieron. Es así como podemos reconocer en el árbol una raíz, en este caso un ancestro común, hipotético, que se divide en dos filos, y esos filos se dividen en dos especies en una rama, y en la otra rama, la de la derecha, en tres especies. Y tenemos un nodo interno en donde representamos un hipotético ancestro. Bueno, es así como podemos distinguir distintos tipos de árboles y también distintos estilos, modos en los que podemos dibujarlos. Para analizar los árboles es importante aprenderse algunos términos y uno es autapomorfía, que se refiere a un carácter específico de una determinada especie en el árbol. También tenemos el término sinapomorfía, que va a distinguir un filo, un carácter que va a distinguir un determinado filo compuesto por varias especies. Y también la homoplasia, que sería una característica que aparece varias veces en un grupo. Algo así como una analogía. Pasa que este término es un poco impreciso. También podemos distinguir apomórfico, que es el carácter derivado, nuevo, y plesiomórfico, un carácter ancestral de un determinado filo. Estos términos van a depender de cómo se mire el árbol. Podemos mencionarlos de manera distinta, de acuerdo a si miramos, por ejemplo, el grupo de los mamíferos o el grupo de los vertebrados. También podemos usar los términos homología, que es una similitud verdadera, u homoplasia, que es una similitud superficial. En el primer caso, la homología tiene un ancestro común que presentaba esa característica. Y la homoplasia sería la analogía o la característica que se desarrolló en dos ocasiones diferentes, por ejemplo, pero el ancestro común no presentaba esa característica. Un ejemplo muy conocido de caracteres homólogos o de homología son los huesos o los músculos también de los quiridios o los miembros anteriores de los vertebrados. También podemos ver que algunos huesitos de la mandíbula pasan a ser, y son homólogos, parte del oído en los mamíferos. En cuanto a ejemplos de homoplasia, tenemos distintos tipos.
Puede ser la evolución paralela, en donde aparecen caracteres parecidos en dos grupos distintos, pueden ser dos especies distintas, pero que no tienen relación filogenética cercana, o sea que el ancestro común no presentaba ese carácter que tienen en común. Otro es la evolución convergente, que es lo mismo, pero que el ancestro común tenía algo similar y puede ser en el mismo ambiente, se hayan desarrollado en condiciones parecidas, entonces terminaron teniendo los mismos caracteres. Un ejemplo concreto de homoplasia o analogía es la evolución del vuelo en los distintos grupos de tetrápodos. Acá tenemos que la mayoría utilizan los miembros anteriores como los quiridios como órgano de vuelo, se desarrollan en alas, pero sin embargo algunos grupos utilizan las costillas, como es el ejemplo de estos lagartos entre los reptiles, o los anfibios que tienen las membranas interdigitales de todas las patas y le ayudan en el planeo. En el caso de los peces voladores utilizan las aletas, que son homólogas a los miembros anteriores, pero sin embargo el grupo es mucho más alejado que en el caso de los tetrápodos. Lo que se puede destacar de esta imagen, de este análisis, es que la procedencia de los distintos voladores, entre comillas, es de orígenes distintos y vienen de distintos filos. En cuanto a los distintos árboles, tenemos distintos tipos de grupos. Están los grupos monofiléticos, en donde tenemos un ancestro y los descendientes de ese mismo ancestro, que quedan ubicados con un nombre, por ejemplo. Tenemos los grupos parafiléticos, en donde es lo mismo, sin embargo se excluye un grupo por tener un carácter que lo aleja mucho, pero está elegido, ¿no? Puede ser un carácter ecológico diferente. También tenemos los grupos polifiléticos, en donde se agrupan dos clados por alguna razón en común, puede ser un carácter convergente, que no tienen un ancestro común que los incluya a ambos y que no excluya a otros. Tomando otra vez como ejemplo los vertebrados, tenemos dos grupos típicos que son antiguos de la taxonomía clásica, de la sistemática clásica, que han sido caracterizados antes de la teoría evolutiva y a partir de la teoría evolutiva y de la filogenia del siglo pasado, se trata de agrupar con ancestralidad común, o sea que todos los grupos sean monofiléticos. En el ejemplo de arriba tenemos a un lagarto junto con un cocodrilo y cercano tenemos un ave. Y clasificamos, según esta sistemática clásica antigua, el lagarto y el cocodrilo como reptiles. Sin embargo, los lepidosaurios, los escamosos, no son arcosaurios, o sea que los caracteres esqueléticos sobre todo son bastante diferentes, y si analizamos desde el punto de vista de ancestros común, el cocodrilo está más cercano filogenéticamente a las aves que con los lepidosaurios. Así que la verdadera clasificación monofilética sería arcosaurios, que agrupé cocodrilos y aves. Otro grupo que no es monofilético es el de los peces. Acá tenemos un ejemplo en que están los actinopterigios, los peces de aletas de radios, junto con un pez pulmonado. Y los peces pulmonados son basales, o sea, son más emparentados con los mamíferos en este caso, o los tetrápodos, que los peces de aletas de radios. Y nosotros tenemos que los ripidistios, se llaman este grupo, que aúna a los peces pulmonados o sarcopterigios con los mamíferos o el resto de los tetrápodos. Acá en esta imagen vemos un árbol construido según los principios del cladismo, en donde aplicamos el principio de parsimonia para los análisis de los caracteres, o sea que los juntamos según los mínimos cambios evolutivos ocurridos, ya lo vamos a ver más adelante, y usamos caracteres sinapomórficos, o sea que caracterizan ese grupo o especie que estamos estudiando, para incluirlos con los ancestros en común. En este caso tenemos el cocodrilo junto con un ave, que son arcosaurios,
y ellos están hermanados, digamos, con los lagartos, que son diápsidos, según un carácter de una fosa craneana, y se aunan con las tortugas en un grupo llamado Sauropedia, y más alejado quedarían los mamíferos, que son sinápsidos. Ahora vamos a ver cómo se construyen los árboles de este tipo, o los cladogramas. Se utilizan matrices en donde se eligen unos caracteres y algunas especies, que son las especies incógnitas, y unos caracteres en donde evaluaremos si en esas determinadas especies están presentes o no, y los evaluamos como 1 o 0. Para ello vamos a elegirlas. En este caso son las 3 especies que queremos ver el grado de parentesco que tienen entre sí, y elegimos un grupo externo, en este caso es la trucha, que sabemos que está más alejado, pero lo vamos a usar para contemplar o relacionar los caracteres con los demás. Vamos a considerar que los caracteres ancestrales son los que presenta el grupo externo o el outgroup. El primer carácter a analizar va a ser si tiene o no mandíbula, y este carácter mucho no nos va a servir porque son todos natos tomados, o sea, todos tienen mandíbula. Así que le ponemos 0 a todos. Los apéndices pares, el quiridio, vamos a analizarlo como el segundo carácter y no está presente en el outgroup. Los 3 anteriores lo tienen. Después vamos a pensar en 3, posee dientes y los únicos que no los presentan son las aves, así que vamos a ponerle 1 a las aves, considerando que la presencia de dientes es un carácter ancestral. Vamos a analizar en 4 los huesos postdentarios. Esto es los huesos que están presentes en la mandíbula. Nosotros, los humanos y los mamíferos todos, presentamos un solo hueso en la mandíbula y el resto de los mandibulados tienen varios huesos. O sea que ponemos el carácter ancestral, tener varios huesos en las aves y en los peces, y ponemos el carácter derivado o simplesiomórfico en los mamíferos, el humano y el murciélago. También vamos a analizar la presencia de vitelo en el huevo, y una vez más en los mamíferos no existe vitelo, así que vamos a colocar el carácter derivado en los mamíferos, y los otros que ponen huevos, las aves y los peces, presentan vitelo. Así que vamos a considerarlo el carácter ancestral o plesiomórfico. Ponemos 0. Por último, vamos a considerar que los apéndices anteriores están modificados en alas, y eso lo vamos a poner en las aves y en los murciélagos, y 0 en los otros grupos. El siguiente paso va a ser considerar todas las posibilidades de árboles que tenemos. Nosotros tenemos los organismos incógnitas, que son el humano, el ave y el murciélago, y ya sabíamos que el grupo externo eran los peces. Así que los peces siempre los ponemos más alejados, y un ancestro común en esos 3 grupos incógnitas. Bueno, la primera posibilidad, el primer árbol, considera que los humanos y las aves están más cercanos filogenéticamente con un ancestro común. El siguiente árbol considera que los humanos y los murciélagos tienen esa mayor cercanía. Y la tercera opción es considerar que los murciélagos y las aves tienen mayor cercanía y el humano está más alejado. Ahora vamos a utilizar la información de la matriz y la vamos a colocar en los distintos árboles hipotéticos. Y vamos a utilizar después el principio de parsimonia, en donde el menor número de cambios es el más probable. Esto es la navaja de Occam, por el filósofo que mencionó esto como posibilidad. O sea que lo más probable es lo más sencillo, decía él. Bueno, el primer carácter, que es la presencia de mandíbula, no nos sirve porque está presente en todos. Así que queda en los ancestros comunes y no lo colocamos en el árbol que estamos construyendo. El segundo carácter, la presencia de apéndices pares o quiridio, está en los 3 incógnitas, así que mucho tampoco nos sirve. En los 3 casos los ponemos de igual manera. En la presencia de dientes vamos a ver que las aves solamente no los presentan, así que es un carácter derivado, una autapomorfía de las aves. Así que lo colocamos bajo de las aves en los 3 grupos. En el caso de los huesos mandibulares o postdentarios,
tenemos que el carácter derivado se encuentra solamente en humanos y en murciélagos. Y acá lo vamos a tener que poner diferente, porque en el primer árbol tenemos el humano junto con las aves, así que colocamos el carácter 4 como que apareció en los humanos. Y también lo colocamos en los murciélagos, bajo los murciélagos, como que apareció también en los murciélagos. En el segundo caso colocamos una sola vez 4 junto al ancestro común de humanos y murciélagos. Y en el tercer caso colocamos otra vez 2 veces bajo murciélagos y bajo humanos. En el caso del carácter 5, la presencia de vitelo, tenemos que es el carácter ancestral y no lo presentan ni los humanos ni los murciélagos. En el primer caso lo colocamos bajo humano y bajo murciélago y aparece 2 veces el carácter. En el árbol del medio colocamos una sola vez el carácter entre el ancestro común de humano y murciélago. Y en el tercer árbol encontramos, otra vez lo tenemos que poner 2 veces, bajo murciélago y bajo humano, como que apareció 2 veces. Por último, analizamos el carácter apéndices anteriores modificados en alas, y esto lo vamos a poner en el primer árbol como que aparece en las aves y luego que aparece en los murciélagos. En el segundo árbol lo ponemos también así. En el tercer árbol vamos a colocarlo en el ancestro común supuesto entre murciélagos y aves. Bueno, por último, vamos a contar la cantidad de cambios y en el primer árbol presentamos 8 cambios en total. En el segundo caso se requieren 6 cambios y en el último árbol se requieren 7 cambios. Entonces, utilizando el principio de parsimonia, pensamos que el árbol más probable de que haya ocurrido es el del medio. Acá analizamos de manera sencilla, o sea que solo consideramos la aparición de los caracteres simplesiomórficos a partir de rasgos ancestrales o plesiomórficos. Pero también es posible que ocurra aparición de esos caracteres y luego regresión al estado ancestral. Acá en los árboles situados más abajo se ve considerada la posibilidad de regresión de los caracteres y esto se simboliza con los puntos blancos. Sin embargo, la opción más sencilla sigue siendo el árbol del medio. Nosotros, si queremos analizar, en verdad, esto es una prueba didáctica, ¿no? Pero si queremos analizar en verdad árboles filogenéticos con muchas especies y tenemos que usar la mayor cantidad de caracteres posibles, y esto es varios cientos o miles. Y claro está, esto no se puede analizar de manera a mano como hicimos nosotros. Necesitamos programas de computación que analizan, nosotros cargamos las matrices, averiguamos toda la presencia o ausencia de datos, y los árboles se van a construir, van a surgir posibilidades del análisis en computación. Los primeros análisis que se hicieron fueron en la década del 80, 1980, y se cargaban en computadoras que tardaban días o semanas en analizar una enorme cantidad de datos y las computadoras eran, por supuesto, mucho más lentas. Pero surgían los árboles, algunos árboles, por ahí no solo uno, sino varios, y los investigadores elegían alguno que les parecía más probable que haya ocurrido. Y eso lo publicaban en distintos papers y hoy tenemos todos los análisis realizados, los tenemos en papers en común, como es por ejemplo la iniciativa Tree of Life, que ahí están los últimos análisis de filogenias de todos los grupos de seres vivos que se cargan en esa base de datos. Resumiendo, para dejar en limpio, tenemos los pasos del análisis de clados, que son la elección de un in-group, que son los incógnitas, las especies a analizar, o los grupos, pueden ser familias o órdenes, y el out-group, que es el grupo que sabemos que está más alejado. Tenemos el análisis y selección de los caracteres, la construcción de la matriz en base a todos esos caracteres, la presencia y ausencia. Después tenemos la confección de todos los posibles árboles con las posibilidades de parentesco. Después el análisis de la aparición o reversión de los caracteres, que eso se hace en computadora o si es sencillo como hicimos acá, lo podemos hacer manualmente. Y después nos quedamos con el árbol óptimo o el más parsimonioso.
Esto es como más probable de que haya ocurrido. En cuanto a la elección de los caracteres, podemos decir que se utilizan hoy mayormente análisis de ADN o sectores específicos de genes o zonas que pueden cambiar lentamente, porque nosotros vimos en genética, por ejemplo, que podemos analizar según los sectores variables. En este caso no tienen que ser tan variables porque si no serían muy aleatorios. Tenemos un análisis también de secuencias de aminoácidos de proteínas importantes que no varíen mucho. Podemos analizar que al principio se hacía así, con caracteres morfológicos, por ejemplo, hojas simples o compuestas, o tipo de flor o fruto, los huesos. De los huesos tenemos además los caracteres sacados de los fósiles, así que sirven mucho. También podemos analizar caracteres histológicos, o sea, de tejidos, como las escamas, el tipo de hueso, el tipo de aleta, los parénquimas, etc. Tejidos específicos que pueden aparecer. También caracteres fisiológicos o metabólicos, como por ejemplo la homeotermia, la presencia de regulación de la temperatura sanguínea, una tolerancia a determinado químico o la presencia de determinados cristales en algún tejido, por ejemplo. O caracteres comportamentales como el modo de buscar pareja, la construcción de nido, el cuidado de la cría. Es interesante, podemos elegir mientras más caracteres pongamos en la matriz, mejor nos va a salir el árbol. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver ejemplos de estos árboles.